mira, el del 99 de Revolución. Wow, ese es uno de mis favoritos. Sí, este diseño es muy bueno, ¿eh? Tienes un póster, vale, yo tengo póster también, sí. Este, ahí, Eh, este es del 2001. este, este es en oro, no sé si lo Sí, ves. sí, sí. Oye, hacíamos cosas interesantes, ¿eh? Ahora, uno ve esto y asusta un poco, ¿no? En su día nos acribillaban, ¿eh? Claro, porque pensaban que esto era de todo menos cristiano. Claro. Hola, John, ¿cómo estás? Hola, Aitor, estoy muy bien. Bueno, lo primero, ¿qué recuerdas tú de Valladolid 2000? Hombre, fue el momento cuando en verdad Contracorriente empieza a crecer eh, rápidamente, ¿no? Y venía gente, pues, de todas partes, en verdad, venía gente de muchos sitios para estar en Contracorriente. Y, mm, al crecer rápidamente, también crea fricción. O sea, ese crecimiento, pues, siempre tiene sus dolores de crecimiento. Se habla mucho de contracorriente en España, también un poco fuera de España, ¿no? Se habla de lo que Dios está haciendo en contracorriente, pero quizás las cosas que más me destacan de ese tiempo fueron el mover del Señor eh, en medio de todo esto, o sea, que es una tormenta de actividad, pero hubo varios momentos donde realmente se notaba un mover de Dios increíble, que Dios realmente estaba levantando una generación, ¿no? Y lo veo como algo literal. Dios estaba levantando una generación para hacer algo o continuar algo de lo que ya estaba haciendo en España. Y hemos escuchado mucho de las profecías de que viene avivamiento a España. Y yo creo que, y sigo diciendo, ¿no?, que estamos en el umbral de un avivamiento en España. O sea, estamos viviendo los eventos y llevamos tiempo viviendo los eventos que van a desembocar en un avivamiento en este país. Pero en ese momento sí que hubo como un sacudir en el mundo espiritual, ¿no? Que Dios estaba tocando a jóvenes, a hombres y a mujeres que bueno, iban a cambiar a España. Y creo que son muchos de ellos los líderes en muchos ministerios a lo largo de este país, que han sido influidos, bueno, no solamente en Metamorfosis, sino en momentos posteriores por lo que ocurre en Contracorriente. Pero ese Contracorriente fue algo especial. La verdad es que sí. Se lanza este mover, como tú has dicho, de 24/7 y se enciende en muchos corazones pues ese deseo de intimidad con Dios a través de la oración. Bueno, antes de la entrevista estábamos hablando un poco, ¿no?, de que para algunos pastores, algunas iglesias, pensar en hacer, y yo confieso que como pastor también me ocurre, ¿no?, que a veces pensar en hacer una sala de 24/7 es es algo que a veces nos sobrepasa. Ya no tenemos local para hacerlo. O sea, ya hemos vendido nuestro local y no tendríamos, pero quizás entrando en el siguiente podríamos hacer algo. Pero sí que es una idea que a veces nos abruma, pensar, vamos a rellenar todos las 24 horas al día en un local, hacer oración. No es una cadena de oración, es un sitio. Es un lugar específico que es lo que quizá más cuesta, ¿no? Porque si lo haces en tu casa, bueno, pues es mi hora y luego ya sigo pues eso, en mi entorno, ¿no? No me tengo que mover del salón de casa. Claro, cuesta más, es un lugar y también lo aparta de una cadena de oración normal, ¿no? Porque tú tienes que ir a un lugar, tienes que orar ahí y
crea un sitio especial, ¿eh? Yo confieso que crea un sitio muy especial porque tú dejas, pues, haces un ingreso espiritual en ese sitio. Nosotros lo que hemos hecho cuando lo hemos hecho, pues, ha sido, pues, por poner nuestras oraciones en las paredes, hacer cosas artísticas, bien dibujos, incluso gente que ha creado, pues, cosas físicas, esculturas o una instalación, si quieres, de algo artístico, pero siempre expresando esa oración a Dios. Entonces, se crea un espacio muy interesante y eso por primera vez aquí creo, no sé si tú sabrás mejor, pero creo que por primera vez eso ocurrió en Metamorfosis. Sí, esto, la sala de oración que se montó ahí, después de la predicación de Pete Greig, que algunos decidieron no ir a comer, o bueno, cenar, porque fue por la tarde, no decidieron quedarse a orar después de la predicación, lo cual era, vamos, yo no había visto una cosa así en mi vida, ¿no? Que gente joven después de una predicación se quedara como, no sé, como cuando vas a ver una peli y te impacta tanto que te quedas en la butaca y estás hasta viendo los rótulos del final, ¿no? Los créditos del final. Pues pasó algo parecido, ¿no? Y a lo mejor la predicación ni fue para tanto, ¿no? Entonces, porque Pete lo dice, es que no sé tampoco ni de qué prediqué. A lo mejor ni fue su mejor predicación, pero Dios, ¡pum!, se movió. Y parte de esos jóvenes, como unos 50 o así, yo calculo, pasaron la noche en la sala de oración, lo cual para los pastores, líderes de jóvenes era... Sí. Como, pero mis jóvenes orando toda la noche. Entonces, sí, y esa fue... Es que fue de las primeras salas de oración fuera de Inglaterra, después de en ese formato, ¿eh? No, yo no desconozco si hubo otras personas que hicieron algo en España parecido, ¿no? Pero al menos lo que es desde el movimiento 24/7, sí, eso fue el germen, ¿no? De 24/7 España. Yo me acuerdo después de esa reunión, Pete me apartó a mí y a otra persona y dijo, mira, esto es fruto de lo que habéis sembrado en España. La verdad es que no llevábamos mucho sembrando en España, pero sí que es cierto que, hombre, que el esfuerzo es importante y creo que, o sea, si miro hacia atrás, digo, qué privilegio haber estado aquí tan poco tiempo y haber vivido lo que Dios estaba haciendo en ese momento, porque Marcela y yo solo llevábamos como casados, como misioneros aquí, yo creo que 8 años, porque llevamos en el 92 y esto ocurre en el 2000. Entonces, poco tiempo llevábamos aquí y era un privilegio poder vivir lo que Dios estaba haciendo en ese sitio. Y yo me acuerdo de ese mover del Señor que los jóvenes estaban llorando, estaban quebrantados delante del Señor y de repente como que era como leña seca y de repente se echa una chispa encima y empieza a arder. Fue muy guay en ese sentido, ¿no? Bueno, yo tenía esta inquietud de yo no quiero hacer entrevistas simplemente para hablar del pasado, pero sí para traer algo de lo que Dios habló hace 20 años, algo que tenemos que recordar ahí. Yo creo que hay un mensaje que tenemos, al menos es lo que yo pienso, tenemos que rescatar un mensaje que se habló hace 20 años hoy en día. Entonces, ¿qué piensas tú al respecto? Yo creo que la clave yace en la oración. No creo que ese mensaje ha cambiado, ¿no? Y creo que dentro de la oración hay varios elementos que yo creo que son muy importantes. Pero cuando oramos, una de las cosas que estamos declarando de alguna forma formal o de forma informal, estamos declarando, yo no puedo hacerlo solo. Y yo creo que cuando nos damos cuenta de que estamos intentando hacer o que se realice algo que humanamente es imposible, debería llevarnos a nuestras rodillas para orar y para pedir la ayuda de Dios. Y honestamente yo creo que en el momento que estamos viviendo ahora en España y en el mundo, y sea cual sean las razones, ¿no? Que sea política, de salud, económica, que finalmente vamos a vivir repercusiones, nos damos cuenta más y más los seres humanos de que no podemos
nos damos cuenta de nuestra debilidad de una forma única y muy especial que no nos dábamos cuenta antes. Fíjate que hablando de España, España el año pasado había llegado a ser el país con más esperanza de vida mundial. O sea, llevábamos por segundo después de Japón durante años y el año pasado lo superamos para ser el número 1 y ahora fíjate cómo estamos. No sé si me explico. Ahora está... ¿Cómo puede cambiar todo de la noche a la mañana, ¿no? Y somos el país más castigado por el coronavirus. Y decimos, bueno, los números van un poco por detrás de Italia, pero tienes que mirar la población. Italia tiene 61 millones de habitantes y España 47 millones de habitantes y vamos por encima, o sea, de porcentaje estamos sufriendo más, mucho más que Italia. Y dice, Estados Unidos tiene más afectados, pero la población es mayor. Entonces estamos viendo, y todos conocemos, creo que todos conocemos personas que han sido afectados por este virus. Entonces, yo no conozco a gente directamente que haya muerto, o sea, no tengo amistades que hayan muerto, pero personas que han estado muy mal, sí. ¿Y qué hace esto? Nuestra mortalidad está delante de nuestros ojos como nunca antes ha sido. Siempre hemos pensado, bueno, voy a vivir hasta los 90 o lo que sea, pero ahora todos los días nos están diciendo quizás te toque mañana y no sabes cómo va a reaccionar tu organismo a este virus. Entonces hay un elemento de pensar en el más allá y no en lo material. Yo creo que tú y yo y muchos hacemos referencia al mover de Dios que ocurre a finales de los 70, principios de los 80, ¿no? Que la mayoría de los pastores que tienen mi edad y un poco más se entregaron a Jesús en esa época, ¿no? Y yo creo que Contracorriente sencillamente hace como una continuación de eso, porque son los hijos de estos que vienen a Contracorriente y nosotros, yo siempre he dicho, mucha gente, mira, cientos de jóvenes se entregaron a Jesús en Contracorriente a lo largo de los años. Cientos, ¿eh? Cientos se entregaron a Jesús. Pero yo siempre he dicho, estábamos pescando en una pecera. ¿Por qué? Porque si tú veías que estos estaban listos para entregarse a Jesús, solo les hacía falta que escuchasen el mensaje del Evangelio como ellos podían entenderlo. Entonces, nosotros lo ofrecíamos, hablábamos de Jesús como ellos podían entenderlo. Entonces, continuamos esto. Pues yo creo que esto, si la generación de Contracorriente, que sabe lo que es orar, han sido desafiados a orar, ahora de repente pueden hacer memoria de que esto es lo que hace falta para que haya un avivamiento, yo creo que podemos transformar lo que es el paisaje, el panorama de España y de Europa, ¿sabes? Y de Europa, que lo que se ha profetizado de que España salgan misioneros a todas partes, que eso es la señal de un avivamiento, un mover de Dios. Sí. Se ve porque hay fruto. Hay fruto de Dios. No es porque hay de repente manifestaciones del Espíritu, la gente se cae, se ríe, habla en lenguas, lo que sea. No, no. Se ve en el fruto de personas que se convierten al Evangelio. Y eso es lo que ha ocurrido. Si ha habido un mover de Dios real en Contracorriente es porque jóvenes se entregaron a Jesús. Si va a haber un avivamiento en la iglesia, es que se va a notar ahora porque personas de la calle se van a entregar a Jesús porque la iglesia se despierta y empieza a orar. Te he contestado la pregunta que has hecho. Es que he empezado a predicar. Vale. ¿Hasta qué punto crees que la iglesia con todo esto necesita regresar un poco más a Hechos de los Apóstoles en cuanto a la comunidad, ¿no? Hemos hablado antes de los grupos caseros, pero todo al final también se puede reducir a estrategias, a estructuras, pero bueno, y tú y yo hemos vivido lo que es realmente vivir en comunidad y a lo mejor no quiere decir que necesariamente vamos a estar en un edificio en la misma casa, pero hasta qué punto hemos de recuperar ese sentido de partir el pan juntos, de compartir con el que no tiene. No sé, porque yo al menos me estoy preguntando que realmente no quiero volver al modelo de antes de iglesia, ¿no? Porque
simplemente porque no vamos a poder, primero, y segundo, porque creo que tenemos una responsabilidad más que nunca de salir de nuestras cuatro paredes, ¿no? Mira, yo hablo a la gente de Esencia, que Esencia es nuestra iglesia, es como un avión que tiene dos alas. Y un ala es la reunión del domingo, que es un tiempo importante de alabar juntos, de recibir visión, de lanzar proféticamente la dirección que Dios nos está llevando. Pero el grupo pequeño es el otro 50% de nuestra iglesia y es esencial. O sea, con un ala, bueno, hay algún avión que vuela con un ala, pero pocos. La mayoría se estrellan con un ala. Entonces, yo enfatizo muchísimo la necesidad de los grupos pequeños. Es en el grupo pequeño donde yo puedo utilizar mis dones, donde yo puedo discipular a otra persona, donde la gente conoce a los demás y son conocidos. O sea, yo tengo necesidad de conocerte y también tengo la necesidad de que tú me conozcas, que yo pueda expresar lo que siento y lo que pienso. Y en esencia tenemos, bueno, estábamos hablando antes, pero vuelvo a decirlo porque creo que para mí reduce la misión de la iglesia y especialmente en esencia en tres elementos. El primero es hacer discípulos. Jesús dijo que fuéramos a todas las acciones para hacer discípulos. O sea, es el número uno. Su último mandamiento es nuestra primera prioridad. Y yo lo veo de esa forma. ¿No? El primero es hacer discípulos. El segundo es levantar líderes. O sea, yo quiero discipular a personas no solamente para que sean creyentes, sino que para que ellos discipulen a otras personas. Y la última es plantar otras iglesias. Entonces, el grupo pequeño para mí, que es donde vamos a estar después de poder salir a la calle, creo que no vamos a poder estar en grupos grandes, pero en grupos pequeños sí. Entonces, nos da una oportunidad genial para volver a lo que era la iglesia en hechos, en casas, ¿sabes? Una comunidad real. Discipulas en el grupo pequeño, das una oportunidad a levantar líderes como nunca antes. Si no puedes liderar un grupo de 10, es que no puedes liderar a nadie. Entonces, este es un buen sitio para que la gente pueda aprender a ser líderes y finalmente el grupo pequeño es una microiglesia, es una plantación de iglesia y es como nosotros, por ejemplo, empezamos en Bilbao con un grupo pequeño y es nuestra intención empezar de esa forma grupos pequeños, quizás en otros pueblos, otras ciudades. Tú has vivido mucho esta experiencia, Aitor, de estar en grupos pequeños. Yo sé que también lo crees, ¿no? Pero yo lo veo como algo esencial. Y cuando llega la persecución a España, los grupos pequeños va a ser la forma que nosotros como Iglesia Española vamos a poder seguir adelante. Yo pienso que eso va a ser nuestra mejor forma de seguir adelante. Y lo que da supervivencia a la Iglesia es la Iglesia en todo el mundo, sea donde sea, el país donde sea, la libertad que ellos tengan, el grupo pequeño da continuidad. Así es. Hay un asunto, bueno, que parece un poco paradójico, ¿no? Porque a la vez que vivimos el sufrimiento y vivimos pues, la amenaza real, ¿no? De que podemos partir con el Señor cualquiera, ¿no? O sea, ahora mismo la verdad es que nadie nos escapamos de esto, ¿no? Y por otro lado hay una esperanza, ¿no? Eso es algo que pues a ratos yo creo que nos preocupamos, nos podemos angustiar, podemos entrar en ansiedad y cuando entendemos, vale, pero es que esto que vemos con nuestros ojos no lo es todo, ¿no? Y siempre hemos hablado de la vida eterna y hemos hablado de Jesús que vuelve, pero cuando lo estás viviendo dices, espera, déjame unos años más, que no sé si estoy preparado, ¿no? A la vez, claro, nos lleva a nuestras rodillas, nos lleva a clamar, nos lleva a depender de Él. Pero yo lo que he encontrado, ya digo, no todos los días ni todo el rato, pero sí he encontrado como esa esperanza a ver esto como una oportunidad, como bien has dicho, de que Dios obre primero en nosotros, ¿no? Ahora se está hablando mucho de segunda, de
Crónicas 7:14, ¿no? De si muriera mi pueblo, ¿no? Entonces yo escucharé desde los cielos. Y todo eso puede tener bueno, depende de también tu doctrina o tu teología, puede tener diferentes lecturas. Mi lectura personal es que el primero que se tiene que humillar y arrepentir soy yo, ¿no? O sea, luego a lo mejor habrá que hablar de los pecados de la nación y estas cosas, pero si no empiezo por mí mismo, no reconozco que yo soy el primero que tengo que arrepentirme, pues bueno, puedo estar echando balones fuera, ¿no? Y reconocer mi responsabilidad, ¿no? Pero también pensando en aquellas personas que a lo mejor cuando nos oyen hablar de este despertar espiritual y lo que están viviendo ahora mismo es dolor, sufrimiento, duelo, ansiedad. Y estoy hablando de los cristianos, o bueno, si hay alguien no cristiano que nos está mirando, escuchando, pues también el mensaje puede ir para ellos, ¿no? ¿Qué les dirías, no? Para mí lo esencial quizás es lo que decía Jesús a Marta, ¿no? Y a María cuando muere Lázaro. Yo soy la resurrección y yo soy la vida. Entonces, este mundo solamente nos sirve para almacenar tesoros en el cielo. Y es un reflejo tan pálido de lo que es la vida eterna. Y necesitamos vivir todo lo que estamos viviendo aquí pensando en eso. Jesús dijo, y esta es una enseñanza repetida en los 4 evangelios, el que quiere guardar su vida aquí en la tierra, la perderá para la eternidad. Pero el que pierde su vida por mí y por mi causa aquí en la tierra, la ganará para la vida eterna. Entonces, Jim Elliot dijo algo así como que no es ningún insensato el que pierde lo que nunca puede guardar para ganar lo que nunca puede perder. Entonces, esta vida es algo que no vas a poner, por mucho que quieras, se te va a escapar de las manos. Es como intentar pues guardar agua en las manos, es que poco a poco tú ves que se te escapa. Y sin embargo, esta vida eterna es para siempre. Entonces, yo confieso que también me entra ansiedad y que cuando veo los números, cuando veo cosas de las noticias o a veces cómo se están haciendo algunas cosas en las calles, digo, es que me entra un poco de ansiedad. Pero lo interesante es cuando yo paso tiempo orando, y intento pasar mis mañanas orando y luego un tiempo también por la tarde, cuando yo paso este tiempo orando, mira, quiero decirte que me entra paz, me entra ganas, me entra esperanza, y yo creo que ese es el punto, ¿no? Y cuando hacemos esto, cuando vivimos por Jesús, yo creo que ahí aludía a este texto en Mateo, el último capítulo de Mateo, donde Jesús dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones. Y él dijo, mira, esta es mi voluntad, haced mi voluntad. Y al final dice, y he aquí, estaré con vosotros hasta el final del mundo. Y yo creo que esa es la promesa que tenemos. Él es nuestro pastor. Pero yo puedo ser cabra e ir por mi lado, ¿sabes? No ser una buena oveja, pero las ovejas siguen al pastor. Y cuando soy oveja y sigo al pastor, Él está conmigo, y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y moraré en la casa del Señor largos días, o sea, por la eternidad. Y yo quiero que el Señor sea mi pastor. Yo quiero ser oveja, no quiero ser cabra. Yo quiero someterme. Es que leemos muchos versículos de la Biblia, pero yo creo que incluso el Salmo 91, ¿no? ¿Quién es el que está debajo de las alas del Señor? Es el que dice y el que se somete a lo que el Señor nos está pidiendo. Por eso Él es mi refugio. Yo me refugio bajo sus leyes, yo me refugio bajo sus principios. Y una de las cosas que yo creo que Dios nos está llamando a hacer ahora es acercarnos a Él en humildad y oración. Hablando de oración, ¿qué, no sé si llamarlo rutinas, prácticas, disciplinas, ¿cómo es un tiempo de oración para ti normalmente?
Ya, me gusta levantarme por la mañana antes de que se levanten los demás, pero a veces en este tiempo, honestamente, no lo hago siempre, pero me suelo encerrar en mi cocina. Tengo una lista ahora mismo de, creo que de 4 páginas de personas por las que oro, o sea, por nombre. Son las personas de la congregación, algunas personas que son amigos, personas que son misioneros a los que apoyamos. Y entonces yo oro por estas personas por nombre, y según Dios me va trayendo cosas o palabras a mi mente, pues les envío un WhatsApp, sencillamente una palabra de ánimo, que estoy orando por ellos. Pero empiezo el tiempo con alabanza y siempre intento recordar quién es Dios. La alabanza, pues tengo un playlist en Spotify que lo pongo y voy escuchando el playlist y no canto, porque no canto muy bien, pero voy siguiendo las palabras y el concepto de la alabanza y oro oraciones de alabanza al Señor durante eso. A veces canto un poquito, pero no es tanto eso, sino que sencillamente... Y luego tengo entre esos un himno de arrepentimiento que siempre meto ahí, porque yo creo que una de las cosas que a veces con la doctrina de la gracia perdemos la importancia del arrepentimiento. La gracia es impresionante, ¿no? Pero la gracia solamente tiene sentido dentro de la justicia de Dios. Y yo agradezco la justicia y la gracia de Dios. Y por eso quiero alabarlo, alabar su gracia, alabar su justicia. Y para hacer esto yo confieso mis pecados y mi necesidad a Dios. Entonces es parte de mi alabanza, ese tiempo de confesión y de arrepentimiento. Y luego entro en el tiempo de petición. Y puede durar mucho tiempo, puede durar poco tiempo. Cuando no estoy en cuarentena, me gusta andar. Me gusta andar. Esto es una cosa que aprendí de Roberto y de Marcos, es hacer caminatas de oración. Y me gusta ir al monte, estar horas en el monte andando y sencillamente pasando tiempo con Dios. A veces llegas a un punto donde ya no tienes de qué orar. Y sencillamente es Dios te amo, Dios te quiero, Dios. Y sencillamente es un tiempo que pasas con Dios. Eso yo creo que es el momento más bonito. Cuando estás sencillamente en intimidad con Dios, expresando tu amor y pasando un rato con Él. Bueno, para terminar, ¿qué mensaje final quieres dar a los que nos están escuchando? Hombre, yo resumiría un poco lo que hemos estado diciendo todo este tiempo, ¿no? Nos toca como iglesia despertarnos, velar en oración. Mucha gente habla de que si estos son los últimos tiempos o no son los... Da igual, es que realmente da igual si son los últimos tiempos o no. Nos toca a nosotros porque cuando Jesús se marcha en Hechos 1, dijo, a vosotros no os toca saber los tiempos, os toca sencillamente velar y orar. Y eso sería mi desafío a la iglesia. Mira, no malgastemos el tiempo intentando discernir si estos son los últimos tiempos, si esta es la marca de la bestia. Mira, lo que nos toca a nosotros es lo que tú has dicho, Aitor, disfrutar de Jesús, estar en su presencia, que yo no sé si tampoco sé lo que es disfrutar de Jesús, pero necesitamos estar cerca de Él más que nada en estos momentos. Y sería mi desafío. Si lo que arrancó 24/7 en su día en el 2000, en Metamorfosis en Contracorriente, pues que sea como un renacer de un movimiento de oración en este país. Y a mí me da igual que sea 24/7, Contracorriente, Esencia, Amistad Cristiana, Asamblea de Ciudades, que me da igual. Da igual. Que la gente ore, ¿sabes? Eso y que es. seamos instrumentos, ¿sabes? Con 24/7, con lo que sea, que seamos instrumentos para llevar a la gente a orar y a buscar el rostro de Dios. Hombre, con todo esto no hemos hablado mucho de la importancia de las Escrituras, que tienen una enorme importancia, agarrarnos a esto, pero es buscar el rostro de Dios en la palabra y en oración. Así que eso sería mi desafío durante este tiempo.
Muchas gracias. Y además viniendo de un amigo, pero viniendo de alguien con un corazón pastoral y que está pues guiando y ayudando a una congregación a que en estos tiempos no seamos cabras, sino que seamos ovejas que reconocen la voz del pastor, ¿no? No solo del pastor John Hill, pero del pastor Jesús, ¿no? Y eso me encanta, ¿no? De tu corazón. Pues muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Aitor.